Estamos ahora comenzando este sexto capítulo y le doy gracias a Dios por la gente que nos pone en la vida para seguir aprendiendo, seguir respirando, porque de eso se trata hoy, de poder tener un respiro en la vida, sino también de conocer a nivel espiritual de cómo ha pasado todas estas circunstancias. Así que nada, estoy muy feliz de tenerte aquí, Elton, aparte que eres mi amigo. Hemos tenido mucho tiempo conociéndote, eres cantante, ahora eres autor de libros, pero también eres compositor, creo, ¿no? Sí, gracias. Sí, muchas facetas. A ver, Muchas facetas y ahora la última que estaba como un poquito guardada. Pero sí, Wow. sí desde pequeño cantando en las iglesias cristianas, entonces esa faceta de cantante sí que la conocía. Bueno, Luego conocí la de músico, luego la de compositor y ahora últimamente la de escritor y ya futuro pastor, como me llama amén. mi pastor general. Así es. Oye, la gran pregunta, y como ya tú sabes, este podcast se llama ¿qué se siente? Y la pregunta que yo le hago a todos, ¿qué se siente ser Elton? Uy, ser Elton se siente... Es como un poquito de todo, como un poco de... Es una montaña rusa, podría decir. Wow. Porque sentirse ser Elton, yo diría que si yo tuviese la oportunidad, por ejemplo, de que alguien fuese como yo durante un día, por ejemplo, Está difícil. yo estaría, pero claro, pero le estaría diciendo yo todo el tiempo a la persona, hey, esto, ten cuidado de esto. Yo le escribiría Claro. unas instrucciones de advertencia de que la mente es muy soñadora, porque Elton Pinel es muy soñador, piensa mucho en grande Claro. y se toma muy en serio eso de que llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿Qué pasa? Claro, porque Elton no solamente canta, sino que aparte eres autor de un libro que más adelante lo vamos a ver. Pero claro, yo creo que tú me cuentes cómo fue ese momento que te encontraste para tú saber por qué tenías que plasmar ese libro. sí, mira, bueno, el libro en sí, etapas de mi vida concentradas en ese mismo libro. Claro. Hay cosas que no se cuentan ahí todavía, porque este libro está dedicado a un sector principal, a un Claro. sector específico. Habrá otro luego que ya hablo cosas un poquito más personales. Claro. Que es- Bueno, pero te vas a mojar más adelante. Pero me voy a mojar un Por lo menos algo que nos digas aquí, Claro. algo que no ha salido en el libro, que tú digas, madre mía, pero eso lo vamos a hablar más adelante. A ver, yo creo que lo más profundo que cada uno puede tener es la vivencia. Si cada uno de nosotros pudiéramos escribir un libro, wow, fuéramos una biblioteca entera. Pero, Sí. ¿qué fue lo que te motivó o la circunstancia que tú te encontraste que por qué escribiste este libro? Sí, mira, todo comenzó con el mismo espíritu que te contaba, que el espíritu soñador, ¿no? Esa gana, ese impulso de querer lograr Claro. cosas en la vida, que eso lo tenemos desde pequeños, creo yo. Pero algunos más que otros, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha gente que renuncia fácil a sus sueños. Hay personas que tienen esa bendición, podría decir yo, Sí. porque es fantástico que tú quieras algo y el día de mañana digas, ya no lo quiero, y renuncias y listo, te vas a trabajar, a hacer alguna otra cosa y bien. En cambio, nosotros los creativos tenemos esa desventaja que a veces se convierte en ventaja. Vale. Tenemos la desventaja de que soñamos algo y nos aferramos como... ¿Qué pasa? Es Sí, es verdad. O sea, tenemos esa hambre de seguir creando. Es un hambre ¿Qué que es, pasa? tú tienes esa necesidad de algo que te lo guardas y comienzas a hacer cosas. Verdad. Pasan los años, Sí. pero ese deseo continúa. O sea, como yo comencé a sentir eso, comenzó con la música. Sí. Yo he cantado desde niño, pero yo quise profesionalizarme. Yo decía, ¿qué tal si un día tengo la oportunidad de que un músico venga y no tenga el corista, o el corista no llegue a tiempo y pregunte, ¿quién sabe leer partituras? Claro. Y yo no sepa, y por eso no, entonces dejé de ir al conservatorio, y así comenzó todo. Comenzó con una necesidad visiblemente buena, ¿verdad? Claro. Un camino sin peligros. Yo lo veía así por ser hijo de pastor, por nacer en cuna cristiana, Claro. y me sentía yo invencible. No me daba cuenta. Claro, porque si la gente le pregunta hoy en día, Elton, si la persona quiere escribir un libro o quiere plasmar algo, ellos te van a decir los 5 pasos del éxito, no sé, mi vida, vamos, estoy a tope, lo que tú quieras. Pero me llamó mucho la atención que tu libro se llama Necesito respirar. Sí. O sea, imagínate el grado
que estás colocando tu vivencia, no te importó si te juzgaran, porque ahí habla un tema muy delicado, ¿vale? Que tú mismo lo vas a aplicar, pero claro, tú quisiste plasmar ese nombre como un himno de que sí se puede salir de eso. Sí, Wow. sí, y esa invitación prácticamente, Sí, sí, sí. ese necesito respirar, surgió casi tocando fondo. Yo estaba en California cuando eso ocurrió, ya había escrito algunas cosas que yo no tenía idea que se iba a convertir en un libro, pero sí que desde el 2010 que yo comencé a trabajar en medios de comunicación en Nicaragua, en radio, yo escribí algunas cosas de mi sed de aprender. Luego viajé a Estados Unidos y cuando viajé a Estados Unidos a partir del 2016, yo seguí escribiendo, ¿verdad? Fue en el 2017 que yo tuve un encuentro de nuevo con el Señor y me sentí más, comencé a escribir mucho más, comenzó otra etapa, pero en el 2018 hubo una caída repentina, profunda, más profunda que la que había tenido antes en el mundo, o sea, sin volver al Señor, pero volví al Señor y hubo otra recaída que fue tan profunda que me llevó a un sitio muy oscuro. Entonces, allí surgió, fue en el 2016 que yo dije esa primera frase grabada en un móvil, recuerdo. Íbamos a Beverly Hills y grabé esa frase porque hablando con un amigo acerca de Dios y el tiempo, él me decía que Dios gobierna el tiempo y a nosotros nos preocupa el tiempo. Entonces, se me vino una frase y yo la grabé y dije, tú que dominas el tiempo, regálame unos años más de vida para escribir más poesía y cantar versos al viento. Y lo grabé, el audio, y esa fue una frase que yo dije, necesito respirar. Es algo que yo le quiero decir a Dios. Yo sentía en ese momento, que yo me iba a morir, ¿sabes? Claro, porque mucha gente hoy en día te puede decir, no, es que el tiempo vale oro. Sí. Y claro, pero tú le estás diciendo a Dios, dame tiempo para adorarte, para poder hacer tantas cosas y escribir más poesía. Sí. Pero ¿sabes lo que me llama mucho de tu libro? Es que yo estuve leyendo un poco la entrada como tal y dice que al final no encontraste destrucción, sino rendición. Sí. Claro, y entonces hubo un instante decisivo que marcó ese cambio. ¿Cuál fue que tú dijiste? No hubo destrucción, hubo rendición. Sí, bueno, tuve que tocar fondo, como se le conoce. Como todos, ¿eh? Sí, sí, famosamente se conoce como tocar fondo. Y al tocar ese fondo es que pude comprender que tenía que estar en ese lugar. Sí. Yo recuerdo que hay uno de los pastores que yo siempre sigo en las redes también, que me nutre mucho escucharle. Yo escuchaba que este pastor decía que la humillación llega a tu vida, bien por decisión o bien por necesidad. O sea, te vas a sentir humillado por otros o por una situación. Entonces, bien por una decisión o por una situación. Entonces, en mi caso, no fue por una decisión, fue por una situación. Sí, sí. Pero sin embargo es también importante, forma parte también del cambio, Claro. forma parte de la transformación. Entonces, al llegar por una situación que no la decidí yo, sino que hubo algo más o alguien más que tuvo que decidirla, que fue Dios, al llegar a ese fondo yo comprendí, dije, ok, tenía que estar aquí yo. 100%. Tenía que estar aquí de rodillas y estar con lágrimas y sentirme solo, porque fue extraño. Estaba en una de las mejores etapas de mi vida, los conciertos en mi país se llenaban, donde yo iba, en las ciudades donde yo tocaba, siempre se llenaban. Había un movimiento, ¿no? De ese movimiento, tenía dinero, tenía todo alrededor, pero claro, estaba metido en otras cosas. Que no pensabas que ibas a pasar. Que no pensaba que yo iba a estar. Yo me sentía, ¿cómo te digo?, invencible. Yo decía, a ver, tantos años en el Evangelio, no me va a afectar estar en un bar, cantar canciones seculares de amor, y yo no me voy a sentar a tomar nada, ni a fumar nada, ni a estar con nadie más, y bueno, eso, ¿qué pasó? Olvídate, que una bofetada me pegaron y ya. Claro, Eldon, pero la ansiedad, cuando habla duro, ¿cuál fue la mentira más persistente que viviste? ¿Cómo lograste desarmarla? Porque te tocó la puerta, ¿eh? O sea, eso no fue que te visita tal fecha, no. Fue así. Claro, mira, lo que pasa es que durante muchos años nos han enseñado que sentir ansiedad es estar pecando o sentirse o no ser cristiano, ¿sabes? O negar la fe, por ejemplo. Pero lo que pasa es que a veces sucede, como en uno de mis capítulos, que yo digo que el pecho a veces pesa más que la fe. Es así. ¿Sabes? Entonces, puedes tener fe, mira, yo te digo, puedes ser un pastor, puedes ser un líder, puedes ser un apóstol,
Puedes ser una persona muy grande, puedes ser un presidente de una nación. Eso sí. Puedes tener todas las cosas resueltas si quieres. O sea, que esto no tiene ni raza ni nada. O sea, todo esto puede visitar. No respeta la ansiedad, no respeta raza, no respeta edades, no respeta distinción política ni nada. Es absoluta y totalmente libre de llegar a cualquier tipo de persona. Claro, Elton, pero viendo este caso ahora, si cualquier persona que te esté viendo en este momento y escucha este mensaje, que se siente ahora mismo ahogada por ese mismo momento, por la misma circunstancia que viste, ¿cuál es el mensaje o el consejo que quieras tú transmitirle a través de Respira Conmigo? O sea, ¿es algo que tú le puedes decir a esa persona que se siente ahogada ahora? Sí, yo creo que es el primer paso. El primer paso es reconocer esta frase, hacerla tuya, primero, ¿verdad? Hacerla tuya y decir, necesito respirar. Primero, tomar aire profundamente, respirar, luego exhalar profundamente y decir esta frase, necesito respirar. Y cuando tú dices eso, algo cambia dentro de ti. Sí. Algo sucede dentro de tu cuerpo porque durante muchos años has vivido quizá una negación. Sí. Ocurre como cuando pierdes a un familiar. Si un familiar mío se muere, yo voy a sentir un profundo dolor de tal manera que no le quiero dar a entender a mi cuerpo que hay dolor. Entonces digo, bueno, ni modo, me resigno, entre comillas, sigo mi vida y pretendo guardarlo como la papelería de reciclaje. Pero recuerda que la papelera de reciclaje, si tú estás tirando y tirando, de repente te va a petar ese archivo. Claro. Ese lugar no tiene tanto espacio de almacenar. Claro. Pasa con nuestro corazón. Nosotros todo lo enviamos a una papelera de reciclaje. Un disco duro ahí borrador. Un disco duro, y claro, pero eso luego se expande, no se expande, sino que se ensancha de tal manera que comienza. En un momento dado va a petar. Y allí es donde nosotros, en vez de negación, tenemos dos opciones: la aceptación o la negación. Si decides la negación, vuelve de nuevo el círculo vicioso. Claro. Y comienzas de nuevo a lo mismo, a decir que a la negación, ¿no? Que esto no puede ocurrir, que cómo es posible. Sí. Luego buscar culpables, buscas culpabilidad y entonces dices, esta es culpa del pastor, esto es culpa de mi esposo, esto es culpa de mi esposa. Pero algo que debemos aprender... De la suegra, del perro, o sea, le buscas... Pero algo que debemos aprender es una frase que yo comparto con los fieles, con todos los hermanos que asisten a nuestras células, Casas de Paz. Yo le comento y les digo que el fracaso, por ejemplo, ¿verdad? No es un evento, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? El fracaso, el fracaso no es un evento. El fracaso, perdón, es al revés, ¿verdad? La gente dice, ¿qué es un fracaso? El fracaso es un evento, es precisamente, no es una persona. Pero nosotros estamos acostumbrados a entender que el fracaso es una persona. Por eso yo digo, no, la culpa es de mi esposo, claro, ¿verdad? Porque él fue infiel. O no, la culpa es de mi hijo porque mi hijo no quiere entender. Pero en realidad el fracaso, lo que provoca el fracaso precisamente es un evento, es un momento, una temporada, no es una persona. Y cuando nos enfocamos en una persona, perdemos el norte y el fracaso continúa siendo parte de nuestra vida durante años. ¿Sabes? Claro, por eso dice que no todo dura para siempre. Sí, o sea, en circunstancias que estés viviendo o el momento que estés... Exactamente, pero es muy difícil entenderlo. Lo podemos decir, pero a veces es difícil entenderlo. Y a veces un momento, un fracaso, algo que tuvimos en nuestra vida, en una temporada de nuestra vida, ¿verdad? Nos condiciona. Es verdad. Y nos hace vivir una vida con una fe fingida. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, recuerdo la fe no fingida de tu abuela Eunice, de tu madre y de tu abuela. ¿Te acuerdas? Esa fe no fingida quiere decir que existe una fe fingida. Sí. Y muchos nosotros somos convenientes, buscando su conveniencia. Exactamente. Vale. Pero cuando ya llegas a tu casa, cuando estás en tu sitio, que dice la Biblia, entra a tu aposento. Claro. Cuando entras allí es donde te das cuenta realmente quién eres y puedes ser delante del Señor quién eres. Y a veces tú mismo te engañas, nosotros nos engañamos. Cuando hay ansiedad, cuando hay necesidad de algo que yo no tengo, porque la ansiedad es eso, la ansiedad es la urgente necesidad de llenar un vacío y no entender cuál es el vacío. Claro. Porque de hecho anoche que predicaba, que tuve una oportunidad de saludar a unos hermanos en Koinonia, yo les decía, cierra tus ojos y piensa durante un momento, ¿qué tal si el Señor cumpliese esa petición que tanto has anhelado en tu vida? ¿Estás preparado? Sí, ponte en ese momento y piensa, ¿qué tal si esa petición que tú ves top, lo más loco que te puedes llegar a pensar y de repente lo tienes enfrente y lo logras? ¿Qué pensaría tu corazón? ¿Estaría realmente pleno o no? Porque a veces sucede. Qué pasada, ¿eh? Llegas, cumples la misión, cumples tu sueño. Pero no te llena.
Eso me pasó a Qué mí. pasada. Comencé con el conservatorio, no me llenó. Comencé con las canciones, no me llenó. Visité las industrias musicales, estuve con Sony, estuve con Universal, Daddy Yankee versus Don Omar en el Staples Center, en un reading room, Wow. con artistas, con actores, con actrices. Me llené de mucho material, conversé con ellos, tuve oportunidades, conversé con artistas, pero de repente sentí que eso no me llenaba. Claro. Y varios de esas personas, de esos ejecutivos, me dijeron a mí, ¿estás seguro que esto es para ti? ¿Te sientes Claro. que te llena, que esto es lo que vas a vivir y vas a sentir? Y yo recuerdo que yo solo les dije, en realidad no lo sé. Y me regresé, ¿sabes? Wow. Eso es increíble, o sea, porque yo había trabajado para eso. Claro. Y es loco. Te habías preparado, pues. Qué pasada. Y es loco porque luego ya me daba cuenta yo que no era eso. Me pasó lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro estaba en una situación de crisis, de ansiedad, que no encontraba la solución de sus momentos. Y él estaba culpando a su gente, a su esposa, a su alrededor. Y de repente en un momento aparece Jesús y estuvieron toda la noche pescando, que es el momento de pescar. Y al momento de llegar Jesús le dice, es el mediodía, vamos allá, y tira la red y le dijo, hey, esto ya pasamos toda la noche pescando y si vamos no vamos a pescar nada, pero en tu nombre, dijo él, ¿no? Vamos a tirar alrededor. No fue una fe de Pedro, la gente cree que fue una fe, pero no fue una fe, sino que lo que quiso decir es, nosotros hemos pasado toda la noche, pero si tú dices tú mismo, eso fue lo que le quiso decir, Claro. ¿verdad? ¿Qué Si no pasó? pescamos es tu culpa. Tú, ¿Sí? por si acaso. Por si acaso, él se lavó la mano, pero mira que el Señor le cumplió toda la petición. Sí. Y aparte de llenarle la barca de peces, llenó 2 barcas completas de peces y venía gente que tenían que ayudarle, pescadores con fuerza. Y por eso es que Pedro, al llegar al final a la orilla de la playa, se arrodilla y le dice y reconoce que está Jesús. Fue lo que pasó a mí. Claro, es un poder demasiado para poder encontrar. Claro, pero ahora, ¿cómo le explicas, Elton, a las personas que no comparten tu fe espiritualmente en tu camino? Y, o sea, hay alguien que no comparta esa visión como tú de ir a la iglesia. ¿Cómo le hablarías a esa persona, aún tú pasando ese proceso de ansiedad y esta persona también esté pasando? ¿Cómo le inspirarías en este momento? Bueno, yo creo que es un poco más complicado porque, por ejemplo, hay 2 generaciones. Sí. Vivimos las 2 generaciones que vivió Jesús en su tiempo, Sí. ¿verdad? Porque había una generación creyente, o sea, crédula, que en realidad creían, Sí. viendo milagros y viendo el poder y viendo todas las evidencias. Y había una generación incrédula de la que habló Jesús. Sí. Que Jesús dijo, hay una generación incrédula, por eso el padre de ese hijo que tenía esa ansiedad y esa crisis, Jesús le dijo y le dice, y el padre de repente responde y le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad, porque él comprendió que había un algo. Ya. Y ese género del que habla Jesús, que dijo que no sale si no es con ayuno y oración, es ese, el género de la incredulidad. Ya. Entonces, para alguien que no tiene fe, es un poco difícil, yo siendo cristiano, explicarlo. Pero es en realidad, hay simplicidad. A veces creemos que tenemos que enredar a la gente y no. Simplemente con decirle, mira, eso que tú estás sintiendo, yo también lo siento. Aún creyendo en Dios, creyendo que Él existe, yo también lo siento. El pecho también me pesa. Claro. ¿Verdad? También sufro ansiedad. Pienso en el mañana, qué puede ser, si voy a lograrlo o no, si voy a llegar a fin de mes, pero te quiero decir que hay una salida. Claro. Hay una salida. Pero yo te voy a hacer ahora la acotación. ¿Qué fue algo o alguien que te marcó en ese proceso gigante? O sea, ¿quién fue? O sea, hoy te vas a mojar. Debe ser una persona en concreto, te llamó un pastor, un amigo, o te pasó algo en la calle, pasó una paloma, porque uno nunca sabe. A mí me pasa, ¿eh? Pero hoy mismo, Ayrton, ¿qué fue esa persona o el algo que le marcó en medio de ese proceso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que puso fin a esa circunstancia. Bueno, mira, hay 2 cosas que ocurrieron muy importantes. Una de ellas, el Rey Jesús en Miami. Wow. Haber visitado al Rey Jesús en Miami obviamente provocó un rompimiento en mi corazón, precisamente por esa prédica que el apóstol Guillermo Maldonado en ese momento estaba dando, que yo llegué, vi toda la alabanza, vi toda la profesionalidad y yo dije, hey, en el mundo cristiano también hay profesionalidad. Sí, es una iglesia muy grande en Miami que hay en el centro, ¿no? Pero están en el centro. Entonces yo dije, ok, entonces se puede también. Pero el mensaje fue tan
contundente para mí y como que se había escrito para Elton. Para ti, claro, Dios Entonces, pasará. hubo un rompimiento. Luego de eso, yo comencé a congregarme en Broward, en el mismo Rey Jesús, y hubo algo. Yo tuve la oportunidad de ministrar con ellos, con Belén Loza también, en una oportunidad en la iglesia hija. Y eso, te digo, marcó mucho porque me dio el empujoncito a intentarlo. Quiero decirte que volví 2018 a Nicaragua y volví a cometer errores. Claro. Al separarme de la iglesia, al venirme de Estados Unidos, comenzaron voces de nuevo, la misma, el monstruo invisible en la habitación, que la llamo yo en el capítulo 3 de mi libro. Y ese ente, yo no lo veía, pero sentías eso, ¿sabes? En mi habitación a solas. En esa temporada, yo me di cuenta que yo iba a tener un hijo. ¿Pero era un hijo espiritual o un hijo físico? No, un hijo físico, un hijo de mi ADN, con mi ADN. Wow. Yo siempre me cuidé porque nunca me gustó, ¿sabes? Ni de tener un hijo desamparado, ni mucho menos, porque siempre mis padres me han enseñado eso. Ahora, al darme cuenta, eso removió mis entrañas, me descolocó un poquito, me empujó a hacer más cosas. Claro. Y en la búsqueda incesante de la ansiedad, porque yo decía, si voy a una iglesia, me siento mal porque yo ya estoy pecando, ya estoy saliendo con los amigos a las fiestas y todo. Y que me vean en la iglesia van a decir, ¿este quién es? Que esté un pie dentro y un pie fuera. Exacto. ¿Sabes? Como un tibio ahí. Entonces, exacto, me sentía totalmente inseguro de ir a una iglesia y comencé a meterme en cosas que no debía. Más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca por la necesidad de pensar, ¿es mío o no es mío? Porque yo no tenía una relación estable nunca con nadie. Venía de una temporada disfuncional. Tal dentro de ti. Vale. Desordenada, de un músico de estos que la vida vale poco. ¿Me explico? Claro, claro. Y bueno, eso marcó mucho mi vida. Uno, mi hijo, que hoy en día tiene 8 años. Wow. Pero una persona que marcó mi vida de tal manera de que si no hubiese sido con esta persona, yo creo que no hubiese podido seguir. No hubiese podido lograrlo al 100% en mi plenitud. Es mi esposa hoy en día. Sí, tu pareja ya actual. Qué fascinante. Mi esposa, su yapa. Yo creo que es un apoyo, ¿no? Las mujeres desde el Edén siempre ha sido un apoyo, aunque se comieron la manzana y la liaron. Sí. Pero yo creo que las mujeres en este tiempo han sido de apoyo a sus maridos y también a los hijos, ¿no? Sí. Y qué bueno que los padres, tú hablas como con ese gran amor hacia tu hijo de 8 años, ver esa manera como lo ves y te identificas ahora tú con Dios es tremendo. Sí. Pero Elton, yo quiero que tú me recalques una cosa. Permíteme tu libro. Este es el libro o el segundo hijo de Elton. El segundo hijo. ¿Vale? Que se llama Necesito Respirar. Señores, yo voy a dejar en mi link aquí abajo, en de YouTube del canal, yo voy a dejar el link directo para que puedan ir a comprarlo. Yo creo que ya prontito voy a tener una maravilla para poder estudiarlo, porque no solamente es leerlo por leerlo, también es compartirlo. Y si tienes la oportunidad de regalarlo a personas que estén pasando este proceso o no, sería bueno regalarlo. Pero la cosa es que, ¿qué sueña Elton que suceda dentro de unos cuantos años con respecto a este libro? Uy, bueno, mira, es interesante porque yo no tenía despierto el sueño tanto. Vino alguien, bueno, es alguien que es ahora de parte de nuestros mentores, junto con mi esposa, el profeta Israel Valenzuela, de República Dominicana, de Ciudad del Rey. Él precisamente me ayudó a materializar este sueño que yo ya lo tenía ahí guardado. Muy bien. Y él me dijo, wow, no, esto hay que imprimirlo ya mismo. Y bueno, ya él empujó para adelante. ¿Qué te puedo decir? Al despertar de nuevo este sueño que estaba allí guardadito, hoy en día ya han ocurrido muchas cosas. Hay muchos testimonios de gente que ha leído el libro. Invitaciones. Hay invitaciones a predicar porque solamente presentando el libro, o sea, digo, la gente lo lee, hablan con sus pastores y me invitan. Qué bien. Es por la razón que este libro no es un invento, no es religión, no se está vendiendo una religión, se está hablando de una persona que ha vivido exactamente en esos momentos de ansiedad, que ha sufrido en esos casos, ¿verdad? Que ha tenido bullying escolar desde niño, que ha estado en situaciones de alcoholismo, que ha estado en situaciones de droga fuerte, prácticas sexuales desordenadas de todo tipo. O sea, hay muchas cosas encerradas en el libro
que no las hablo abiertamente, pero sí que están ahí plasmadas. Claro, Entonces, pero ahora mismo, si te quedaras con algunas frases, porque imagínate que este libro tiene unos cuantos capítulos, ¿no? Creo que son aproximadamente unos 13 capítulos, ¿no? Que tiene. Claro, Sí. desde los 13 capítulos y del libro entero como tal, aún incluyendo el índice y todo, con una sola frase, ¿qué pudieras resumir este libro? Una sola frase, podría ser algo, bueno, puede ser una de las frases que está dentro del libro, que es respira porque no se trata de sobrevivir, sino de vivir con propósito. Wow, qué pasada, ¿no? Sí, Y ahora mismo, claro, ¿qué se siente encontrar la esperanza cuando no parece tener aire? Claro, me recuerdo mucho una frase que dice por ahí que hasta debajo del agua se puede respirar. sí. Claro, ¿Sabes qué? y tú estabas ahí, Claro, dentro del agua. sí, la apnea famosa. Ajá. De hecho, en mi libro podríamos decir que la palabra encerrada dentro del libro es neumático. Qué pasada, ¿eh? Porque de hecho, neumático viene del griego neuma, que neuma significa respiro, significa también espíritu, y es el nombre, de hecho, que se le da en el Nuevo Testamento Wow. al Espíritu Santo, Ya, ya, ¿verdad? En griego, en griego. ¿verdad? Igual que un neumático cuando necesita ese aire para tomar forma, así pasa con nosotros. De Génesis 2:7 lo vemos, que dice que el Señor formó a la humanidad, ¿verdad? Del polvo y sopló un aliento, dice, ¿verdad? Del principio estamos hablando, desde el origen. Wow. Entonces, ese aliento se pierde en la necesidad, en la ansiedad, en la búsqueda de las cosas que no tenemos. Ujú. Perdemos ese aliento, ese origen, pero el Señor nos invita de nuevo a respirar. Entonces, eso es lo que necesito yo, respirar Claro. para volver a ese origen. Algo que yo sueño con que pasa con este libro es algo que me han dicho muchas personas de Dios que han orado y han llorado y han recibido un momento especial con este libro, es llegar al máximo de lugares, al máximo de corazones y países que puedan entender que tener ansiedad estando dentro de una Sí. iglesia sirviendo, que teniendo una posición, no es algo malo, es algo que tenemos que Sí. aprender a manejarlo con la Sí. ayuda del Señor. Hombre. Es lo mismo que Jesús hizo la invitación. Wow. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Imagínate, Todos. todos. Y Y yo yo, creo, amén, gracias por esa palabra y verdad que a mí me encanta, pero imagínate, yo hoy te traigo unas estadísticas, Alto, sí, después que tú has pasado esto. Y esto no lo digo para darle crédito a nadie, esto lo decimos para que veas el proceso que están pasando mucha gente que no son cristianos o no comparten tu fe en general. Dice que la estadística en España, el 23% de la población dice haber experimentado ansiedad. Eso es según un estudio internacional de salud mental del grupo ASA, sí, ¿vale? Entonces, claro, dice que el 59 sufre estrés y el 48 depresión. sí, Claro, en el 2024 dice que el 70% sí. de las personas en España, eso es mucho, ¿eh? 70% Claro. todos pasaron por un momento de ansiedad. Claro, y ahora ver que pudimos estar nosotros incluidos en el 70% y verte ahora con un libro y ayudando a las personas a reducir esa estadística, ¿cuál es el mensaje? Y te dejo la cámara para ti. ¿Cuál es el mensaje que le darías a todos con esta enseñanza vivida? No es fácil llevar tu vida o intentar conducir tu vida por un camino correcto sintiendo una opresión en el pecho, sintiendo una necesidad, pensando en qué va a pasar mañana, con ansiedad de qué va a ser de mi vida el día de mañana, con depresión pensando en lo que pasó ayer y con estrés pensando en lo que hoy estoy viviendo. El estrés, la depresión y la ansiedad no tienen la última palabra la tiene el Señor. Eso. Y lo más maravilloso es que tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Esos son los pensamientos que tiene el Señor para ti. Wow. Necesito respirar es el libro que te va a bendecir. Esta es una guía que te va a llevar hacia un camino donde vas a encontrar un nuevo aliento, el aliento del origen, el origen que te dio vida a ti, y vas a comprender por qué al final de este libro. Wow. Me quedo con eso, esa palabra. Él no es Harry Potter, no es una varita mágica. Elton, te doy las gracias por Amén. esta entrevista y a mí me encanta conocer gente que te inspire, que te ayude. Así que si te encuentras en este momento en una situación delicada con ansiedad, solamente mira, deja el show porque yo me voy a levantar y voy a tomar fuerza como nuestro amigo Elton. Así que nada, Amén. gracias por estar acá. Gracias. Y espero verte pronto porque por ahí tienes sorpresa también en la música, de muchas cosas. Sí. Y nada, vamos a compartir esto para más personas, ¿vale? Hasta luego, chicos.